Bienvenidos a la quinta conferencia bíblica del CETECA con el doctor Darío López con el tema La política del espíritu. Los invito a que presten atención y sigan aprendiendo de lo que nos tiene que decir el doctor. Señor, síguenos hablando a través del doctor Darío López y que tu espíritu siga tocando nuestro ser. En Cristo Jesús. Amén. Y quisiera empezar diciendo algo que a mí me parece importante. Yo estudié en un seminario que es casi el gemelo del CETECA, el Seminario Evangélico de Lima, en el Perú. Es un seminario interdenominacional de corte presbiteriano. Pero ahí fui yo a estudiar, y era pentecostal. Y recuerdo a mi profesor de escatología, un alemán. Y nunca no entendía por qué ningún alumno le preguntaba nada, hasta que entendí que era el profesor a quien no le gustaba que le pregunte porque él resumía la verdad. Y yo era el único que le preguntaba. Y el examen final fue Marcos 16, el regreso del Señor. Y yo venía de una, ya no soy tan así, pero venía de una iglesia, la iglesia de Dios, que es premilenial, dispensacional, tribulacionista. Entonces hice todo mi esquema. Yo pensé que me iba a jalar Jürgen, no me jaló, me puso una buena nota. Pero fíjense, así, luego cuando me he preguntado, ¿y por qué permanecí siendo pentecostal y además pentecostal de la iglesia de Dios? ¿Y cómo es que pude dialogar con diferentes teologías y con diferentes espiritualidades? ¿Y cómo es que aprendí a beber de las otras fuentes teológicas y espirituales, pero permanecí en mi identidad? Lo que fui entendiendo es que el diálogo ahonda la identidad. El diálogo te hace a ti más consciente de quién eres y te obliga a pensar. El diálogo, en lugar de vulnerar la identidad de cada quien, el diálogo y la interacción nos permite crecer en armonía con la diversidad de maneras como el Espíritu de Dios obra y opera en el mundo. Y entonces por eso puedo cantar himnos nazarenos, himnos presbiterianos, himnos bautistas, y a mí me encanta porque la música es un don de Dios para la humanidad. Pero además también entendí varias cosas. En 1983 habrá sido, estábamos en un campamento en la zona andina del Perú, un campamento de trabajo, de servicio a la comunidad, y quien nos acompañaba era don Samuel Escobar. Y una noche andina con estrellas, el cielo celeste limpio, la luna brillando ahí, estaba oscuro porque no había fluido eléctrico en esa comunidad campesina. De pronto Samuel Escobar agarró la guitarra. Yo no sabía que él tocaba guitarra y se puso a cantar. Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más, le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafil, que es casi un himno para los que vienen de la zona de Tucumán, en Argentina. Y yo dije, pero Samuel Escobar, teólogo, evangélico, cantando música mundana, y ahí varias cosas fui aprendiendo. Y entendí que, como decía, que la música es un don del Señor. Y es un don que uno tiene que aprender a valorar en el día a día. Y es un don que se expresa de muy diversas maneras. En esta mañana vamos a hablar un poco sobre la política del espíritu. El problema es cómo entender esa política del espíritu. Yo la entiendo por lo menos en dos direcciones. Cómo el espíritu desmantela o desestructura las mentalidades de opresión, pero también cómo el espíritu simultáneamente desmantela las estructuras sociales y políticas de opresión.
En esos dos niveles es que yo les voy a hablar. Y para ilustrar lo primero, yo vengo de una familia muy pobre, de pobreza extrema. 9 hermanos y vivimos en una casita muy pequeñita, más pequeñita que este lugar, de adobe, eso que parece ladrillo, pero eso de tierra, con el techo de esteras. Cuando llovía se mojaba todo. Teníamos 3 camas para 10 personas. El papá nos había dejado, y estaba mi mamá con 9 hijos. Y en esa casita yo fui muy feliz. Vivimos en el sur de Lima y en junio, cuando garúa en Lima, cuando llueve poquito, los cerros se ponían verdes y uno podía disfrutar ahí de las maravillas de Dios. Es allí donde yo conocí al Señor. Y parado en una esquina de mi barrio, sin haber ido nunca a una iglesia evangélica, aprendí un coro. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Un día, mi hermano menor, que es lo que sería hoy un pandillero, alguien de las maras, llegó a casa silbando y cantando algo desconocido. Dice, ¿qué le ha pasado a este? Hasta que descubrí que había llegado a la iglesia de Dios. Entonces, de curiosidad, yo fui, como dice, la curiosidad mató al gato. Bueno, de curioso fui y entonces empecé a congregar en la iglesia de Dios. Mi hermano fue pastor primero que yo, predicaba muy bien mi hermano, hasta donde yo recuerdo todavía, y era bastante joven. Y ya estaba en la universidad. Y entonces, como mi casa era muy pobre, yo no teníamos luz eléctrica, yo estudiaba con vela. Y mi universidad quedaba a 2 horas, tenía que cruzar todo Lima para ir, y casi nunca tenía, pues, además del pasaje, algo más. Cuando tenía dinero, lo más que comía durante el día era el jugo de manzana y un bizcocho, algo así, un pastel. Pero no tenía, y a veces tenía que quedarme todo el día porque estudiaba ingeniería, ¿no? Y a veces mi último curso terminaba 11, 12, 10 de la noche, tenía que correr para alcanzar el bus, si no, me tenía que quedar. Pero ahí es donde nos encontró el Señor a nosotros. Y yo me fui dando cuenta de la manera como en ese proceso el Señor fue desmantelando prejuicios y fue ayudando mucho a mi familia. Mi casa es completamente diferente a la que yo viví. Pero siempre les recuerdo a mis hijos que no se olviden dónde nos encontró el Señor y todo lo que Él nos ha dado a lo largo de este tiempo. Entonces, comienzo. La política del espíritu, fe evangélica y cambio de estructuras. El movimiento evangélico durante décadas y en diversas realidades se ha presentado a sí mismo como un movimiento religioso apolítico y contrario a la política. La mayoría del cuerpo pastoral y la membresía de las iglesias evangélicas actualmente todavía ve con cierta sospecha y recelo todo lo relacionado con el terreno social y político. Considera que el campo de la acción social y política es un asunto terrenal, mundano, pasajero, ajeno completamente a la vida en el espíritu e impropio para creyentes que solo tienen que dedicarse a la salvación de las almas. Sin embargo, y esto es lo curioso, ¿no? A pesar de su tradicional postura apolítica y contraria a la política, lo que le cuesta aceptar a buena parte de los pastores evangélicos es que en esencia nadie es apolítico. Esto es así porque afirmar que uno es apolítico ya es en sí mismo una postura política y una toma de posición en favor de determinados asuntos públicos. Además, sí es cierto que buena parte del movimiento evangélico fue y todavía probablemente sigue siendo apolítico y continúa siéndolo. Esto implica una despreocupación, indiferencia y pasividad frente a los asuntos terrenales. Sin embargo, ¿cómo explicar la posición anticomunista, antiecuménica y pro-sionista que durante años formó parte y forma parte todavía, eso creo, del discurso teológico y de la práctica de misión de la inmensa mayoría del pueblo evangélico? Es decir, por un lado decían apolíticos, pero por otro lado eran militantemente anticomunistas, militantemente anticuménicos y pro-sionistas. ¿Cómo explicar, además, el apoyo visible o disfrazado que líderes de iglesias evangélicas le dieron a gobiernos militares o regímenes violadores de derechos humanos y autoridades corruptas? Los casos de Perú, Guatemala, Brasil, Honduras, Chile, Argentina, entre otros.
Guatemala tuvo 3 presidentes, ¿no? Evangélicos. En el Perú diríamos sacha evangélicos o casi evangélicos o medio evangélicos. Pero cada quien hará su juicio de valor sobre lo que en cada país ocurrió. El problema de fondo de un grueso sector del movimiento evangélico está no solamente en el doble discurso, es decir, su autoimagen y autocomprensión como un sector religioso político y contrario a la política, y por otro lado, su anticomunismo y anticomunismo militantes, que expresaban ya una clarísima posición político-religiosa. El problema de fondo está en su comprensión de la vida del espíritu, que tradicionalmente ha estado limitada a la salvación de almas incorpóreas desconectadas de la realidad de miseria material y opresión social y política en la que se encuentran miles de seres humanos, entre ellos miles de evangélicos. Ha estado limitada también a la denuncia de los pecados individuales, borrachera, adulterio, mentira, sin ninguna referencia a los pecados estructurales, injusticia, explotación, opresión, marginación, racismo, y a un confinamiento de la fe al ámbito privado de la vida, dando la impresión de que poco o nada le importan los asuntos sociales y políticos como la violencia institucionalizada, la pobreza material en la que viven miles de ciudadanos. Lo que se requiere entonces, frente a este panorama, es un abordaje teológico más cercano a la comprensión bíblica de la vida en el espíritu, para no hacer una dicotomía de la vida humana separando en compartimientos estancos lo sagrado de lo profano, lo religioso de lo secular y lo privado de lo público. Teniendo en cuenta esta problemática, utilizando como fundamento para nuestra reflexión la perspectiva lucana de la vida en el espíritu, examinaremos la relación entre el movimiento evangélico y el cambio de estructuras mentales, sociales y culturales. Comenzaremos describiendo brevemente las estructuras sociales, políticas y culturales dentro de las cuales surgió o emergió la comunidad de Jesús. Examinaremos luego la composición social de la comunidad de discípulos y cómo ella, con su práctica de incluir a los que se encontraban social y culturalmente postergados, puso en tela de juicio a la sociedad patriarcal y piramidal de su tiempo. Continuaremos con un análisis de la dimensión liberadora de la comunidad de Jesús en una realidad histórica en la que existían muchas formas de opresión e injusticias veladas o abiertas. Abordaremos finalmente la relación de la eclesía con la polis y la iglesia y la ciudad, pensando particularmente en una propuesta de acción ciudadana en su dimensión social y política, que dé cuenta de una comprensión más integral de la vida en el espíritu. La respuesta de Jesús a los emisarios de Juan el Bautista, según Lucas 7, con gestos prácticos de valoración de la dignidad humana de los grupos sociales descartables en la sociedad de su tiempo y con palabras que daban cuenta de su misión liberadora, además de describir la realidad de exclusión y marginación de estas personas, fue también una crítica directa a la mentalidad patriarcal y a las prácticas de exclusión social, cultural y religiosa comúnmente aceptadas en el mundo del primer siglo. Me voy a ahorrar varias cosas, siempre apelando a la bondad de Nelson. A la luz de esa realidad y teniendo como telón de fondo esta situación de subordinación, opresión e invisibilidad de las mujeres, se puede comprender por qué, según el testimonio de los 4 evangelios, usualmente, y a diferencia de los varones, las mujeres y los niños no eran contados o tenidos en cuenta. Y se puede comprender por qué Jesús, a diferencia de lo que ocurría en la sociedad predominante de su tiempo, ya contracorriente de las prácticas de exclusión y marginación, valorizó, dignificó y trató de manera completamente distinta a las mujeres, visibilizándolas y aceptándolas públicamente como miembros de la comunidad alternativa que fue formando mientras recorría Galilea. Dentro de esa sociedad patriarcal, Jesús fue forjando una nueva sociedad en la que todas las personas tenían cabida, rompiendo así con estructuras mentales, sociales, culturales y religiosas que en la práctica habían confinado al desván de las relaciones humanas a numerosos grupos de personas, entre ellos mujeres, samaritanos, etcétera, etcétera. Es bien interesante cuando uno examina con cuidado la composición social de la comunidad de Jesús, además de esa relación hombre-mujer, porque Jesús públicamente caminaba con mujeres y las aceptaba como discípulos, a diferencia de los rabinos, que nunca aceptaban en las escuelas rabínicas a mujeres. Pero es muy interesante, habían cobradores de impuestos, como Mateo y Zaqueo, habían pescadores, como Pedro, su hermano, Jacobo y su hermano, habían celotes o ex-celotes, y habían sicarios, como Judas. Habían personas pudientes como personas pobres.
pero todos tenían cabida en la comunidad de Jesús. ¿Cómo entender esa comunidad que iba a contracorriente de la sociedad de ese tiempo? ¿Cómo entender que en una mesa podía sentarse Mateo el publicano con Judas el sicario? O que podía sentarse María Magdalena con José de Arimatea. ¿Cómo entender una comunidad que Jesús iba forjando, que era acogedora, aceptante y completamente distinta a la manera como se estructuraba la sociedad de ese tiempo? ¿Por qué Jesús hizo eso? Y directamente, por lo menos para mí, eso significa una crítica frontal, una crítica directa a la manera como en la sociedad de su tiempo se excluía, se marginaba, se ninguneaba a otras personas. El solo hecho de que Jesús forme una comunidad así ya era una señal evidente de que algo distinto había irrumpido en la historia y que Jesús iba gestando una nueva manera de entender las relaciones humanas, las relaciones sociales. Eso a mí siempre me llamó la atención. Bueno, una realidad alternativa. Jesús de Nazaret, según el testimonio de los evangelios sinópticos, comenzó a anunciar públicamente la buena noticia del reino de Dios. De esa manera, desde un oscuro rincón del Imperio Romano, es otro asunto, ¿no? René Padilla tiene un artículo no publicado que se llama La opción Galilea de Jesús. Y la pregunta que se hace Padilla es: ¿por qué Galilea? ¿Por qué Jesús no comenzó en otra de las provincias de Palestina? ¿Por qué escogió Galilea? Padilla dice que no fue eso casual, fue intencional. Porque Galilea era la provincia más pobre en ese tiempo de Palestina, pero además estaba constituida por una población mixta de judíos que se habían mezclado con otros pueblos. Pero Jesús, curiosamente, empezó ahí, y Galilea era lo más despreciable que podía haber, aparte de los samaritanos, en el mundo de ese tiempo. Eso es muy importante. Los estudiosos del Nuevo Testamento, particularmente del mundo social del primer siglo, resaltan que la inmensa mayoría de los seguidores de Jesús procedía del estrato inferior rural. Jesús mismo fue un tecón, una profesión que indica que Jesús debe ser colocado en el estrato inferior de la sociedad de su tiempo, entre las personas relativamente pobres, aunque no entre las personas totalmente, diría yo, pobres. ¿A qué sectores sociales se orientó primariamente la misión liberadora de Jesús y quiénes fueron sus primeros discípulos? Los evangelios sinópticos unánimemente registran que fueron los sectores sociales que estaban puestos a un lado, los que no contaban para nada, los despreciados y los ninguneados de su tiempo. Ellos fueron el germen de la nueva sociedad, las primicias de la realidad alternativa que Jesús fue estructurando en clara oposición a la sociedad patriarcal y piramidal del primer siglo. Igual, me voy a ahorrar todas las citas, porque eso ustedes lo van a leer en Kairos, ¿no? En Kairos. ¿Cómo es Kairos? Uno nunca sabe cuándo ese Kairos va a ocurrir, ¿no es cierto? Pero ocurrirá. De eso no tengan duda. Toda esta información sobre la realidad alternativa que Jesús fue forjando, constituida mayoritariamente y principalmente por los que estaban al margen de la sociedad oficial y en el desván de las relaciones sociales, culturales y religiosas, remarcan que se trataba de una ruptura con los patrones mentales y de relaciones humanas que cosificaban a las personas. Jesús introduce de esa manera una nueva realidad que cuestionaba la realidad existente. Esa desestructuración de las mentalidades. Eso es muy importante. Es la manera como el Espíritu va obrando, como el Espíritu va actuando en la historia. Emergen así claramente los dos ejes transversales de la buena noticia del reino de Dios: la gratuidad y la imparcialidad del amor de Dios. Gratuidad e imparcialidad que hacen posible que los que están al margen de la sociedad o en los extramuros de la ciudad, los ninguneados del mundo, sean los primeros receptores de la buena noticia del advenimiento del Mesías del mundo. ¿Alguna vez ustedes, cuando han estudiado con cierto cuidado los dos primeros capítulos de Lucas, por ejemplo, se han preguntado por qué los primeros destinatarios de que Dios finalmente estaba cumpliendo su promesa fueron dos ancianos de la tercera edad, Zacarías y su esposa? ¿O por qué fue una jovencita, una adolescente
campesina Galilea? ¿O porque fue otro anciano como Simeón o otra anciana como Ana? ¿O porque los despreciados pastores de Judea fueron los primeros que escucharon que finalmente Dios había intervenido en la historia? ¿Por qué no fueron otros? ¿O se han preguntado por qué Dios no escogió a una princesa judía de la alta clase para que fuese la madre del Mesías? ¿Por qué escogió a una muchachita de probablemente 12, 13, a lo más 14 años, una campesina Galilea? ¿Por qué no escogió a otra persona? ¿Por qué los padres de Juan el Bautista no fueron sacerdotes de la alta casta, sino un sacerdote entre muchos, que por suerte le tocó ministrar un día en el piso, ocurría de cuando en cuando? ¿Por qué? Y a mí me encanta, por ejemplo, cuando leo Lucas capítulo 2, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Por qué Dios vino como un niño? ¿Por qué no vino como un adulto? ¿Y por qué fue envuelto en pañales? Uno aprende mucho de la cristología, ¿no? ¿Y por qué fue acostado en un pesebre? ¿Por qué no nació en un palacio? Cuando ahí me han preguntado la afirmación histórica de los evangélicos, verdadero Dios, verdadero hombre. Y eso va contra la manera como el catolicismo entiende a Jesús. Siempre aquí el niño Manuelito cuidado por María, o como los evangélicos entienden a Jesús. Si Jesús fue envuelto en pañales, no solamente era porque necesitaba protección, no, porque sin duda Jesús también, como cualquier otro niño, se hacía el 1 y se hacía el 2. Es evidente que Lucas lo que acentúa es la humanidad de Jesús. Es evidente, si no, a no ser que uno piense que Jesús no hacía eso, porque era tan extraordinario, tan celestial, que era imposible que eso haga. Pero esos datos son muy importantes para entender la manera como Dios obra en la historia, cómo Dios va haciendo y va cambiando todas las cosas. Eso es muy importante. Por ejemplo, yo decía que el primer día o el segundo día, cuando uno estudia la Biblia, fíjense en los detalles, porque Dios está en los detalles. Y porque su primera cuna fue un recipiente donde los animales comían. Esos datos de Lucas son muy, muy importantes. Déjenme correr, porque ustedes en un momento lo van a leer. Las diferencias sociales, culturales y religiosas y políticas no fueron entonces un problema insuperable para Jesús, cuando introdujo e inauguró en la sociedad de su tiempo una comunidad de discípulos cuya composición social difería notablemente de los criterios socialmente aceptados en el mundo judío del primer siglo. Mujeres, cobradores de impuestos, celotes, samaritanos, entre otros, encontraron en la comunidad de Jesús un espacio de vida y de relaciones de justicia basados en otros criterios de valoración y aceptación plenamente distintos a los que estaban acostumbrados. Hubo personas vinculadas a los sectores sociales pudientes en la comunidad de Jesús. En los evangelios se registra la presencia de personas de las clases sociales pudientes, como José de Arimatea, Nicodemo y las mujeres que seguían a Jesús y le servían con sus bienes como seguidores o simpatizantes del movimiento de Jesús. Lo mismo ocurrió cuando la buena noticia de salvación cruzó otras fronteras, fuera del mundo judío. Personas como Lidia, las mujeres nobles de Tesalónica, las mujeres griegas de distinción de Berea dan cuenta de esa realidad. Es decir, no solamente eran personas del pueblo, eran también personas de otras clases sociales las que se integraron a la comunidad de Jesús. Eso nos libera de cualquier sospecha o de cualquier peligro de exclusión o de marginación. La naciente comunidad cristiana, cuando cruzó otras fronteras culturales, tuvo una notoria presencia femenina y una diversidad social y cultural que contrastaba notablemente con el patrón excluyente de la sociedad circundante. Así, por ejemplo, los misioneros cristianos itinerantes, todos eran laicos, provenían de diferentes lugares y trasfondos, como Sópater de Berea, Aristarco II de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. Esta realidad explica por qué se afirma que desde un comienzo el cristianismo fue un movimiento laico y así continuó siendo por un tiempo notablemente largo. Y en su proceso de expansión misionera se fueron formando comunidades de discípulos como en la ciudad de Corinto, que según el apóstol Pablo tuvo una composición social diversa. La comunidad de discípulos de Filipos
tuvo también una composición social diversa. Ya entre los primeros discípulos se encontraba la comerciante Lidia, la muchacha que tuvo espíritu de adivinación, y el carcelero de la ciudad. Y parece que así fue también en otros lugares del Imperio Romano, si se tiene en cuenta lo que el apóstol Pablo expresa en sus cartas a Gálatas y a los colosenses. La construcción de esta realidad alternativa que constataba abiertamente y que constituía una crítica directa a la sociedad predominante implicaba una ruptura clara y abierta con las estructuras mentales y de conducta privada y pública socialmente aceptadas y consideradas como legales en el primer siglo. La ruptura con los valores y las prácticas de la sociedad patriarcal y piramidal del primer siglo condujo a la larga a un creciente conflicto con la sociedad circundante, como se puede notar en el registro del avance misionero de la comunidad de discípulos, si seguimos el registro de Hechos de los Apóstoles. Aquí hago una salvedad. Y no solamente eso ocurrió en las iglesias pentecostales, ocurrió en lo que Samuel Escobar llama las iglesias evangélicas populares. Cuando, por ejemplo, supónganse ustedes que el profesor David Suazo tenía que trasladarse a otra ciudad y en esa ciudad no había una iglesia de su identidad confesional. Y él era un laico que había viajado por X razones. Y entonces él tenía dos opciones: o se vinculaba a una iglesia evangélica que había en esa ciudad, o él en su casa o en el lugar donde vivía empezaba una iglesia. Y como consecuencia de eso, sin querer, se hacía pastor o se hacía pastora, en el caso de una mujer. Cuando ustedes examinen la historia de la iglesia evangélica, de los de a pie, de los de abajo, van a encontrar ese detalle. La iglesia evangélica se fue expandiendo de manera espontánea por el papel de los laicos y especialmente por el papel de las mujeres. No ocurrió solo en el pentecostalismo, ocurrió en casi todas las denominaciones. Por ejemplo, la Iglesia de Dios, en la cual yo soy pastor, es bien interesante, porque fue una iglesia formada por nazarenos, por lo que sería acá la iglesia centroamericana y por personas que venían de iglesias pentecostales independientes. Si en sus orígenes no fue una iglesia de Dios, fue una iglesia conformada por personas que venían de diferentes trasfondos. Claro que a la larga se pelearon, ¿no? Y entonces, como usted conoce mi zona, por ejemplo, de mi iglesia salió la Asamblea de Dios, de mi iglesia salió la iglesia pentecostal misionera, salió la iglesia pentecostal de Perú, salió la iglesia evangélica peruana. Pero esa es una realidad que uno no puede desconocer y que no puede ignorar. Eso es lo que va ocurriendo en ese dinamismo propio del avance misionero de la iglesia evangélica. Y es interesante que, como dice Green, en sus inicios y por largo tiempo, la fe cristiana fue un movimiento esencialmente laico. Y así se fue movilizando. Es bien fácil entenderlo. Si ustedes, por ejemplo, leen Hechos, habían apóstoles, luego se presenta una necesidad, hay el surgimiento de los que luego conocemos como diáconos, después más adelante se habla de profetas y maestros, se habla de evangelistas como Felipe, pero eso fue un proceso. No es que nació la iglesia y había todo eso. En el avance misionero se fue presentando cambios en la estructura de la iglesia y en la manera como las iglesias tenían que administrarse. Cuando Pablo en su primer viaje, recuerdan, viaja, establece iglesia y cuando regresa va nombrando ancianos, presbíteros en cada iglesia. Y eran laicos, porque no había ceteca pues, en el primer siglo, ¿no? Entonces tenía que ser un movimiento esencialmente laico. Eso, a la larga, eso fue cambiando, por supuesto. ¿Cuál fue entonces la política del Espíritu en todo este proceso de inicio, expansión y consolidación de la nueva sociedad que Jesús inauguró e instaló en el mundo judío del primer siglo? Del examen del testimonio del Nuevo Testamento a la luz de su contexto histórico-cultural, se desprende que la política del Espíritu fue ir a contracorriente de la sociedad patriarcal, forjando una sociedad en la que las diferencias desaparecían y todos eran igualados. Fue construir una nueva estructura mental y tejer nuevas relaciones sociales. Fue cambiar radicalmente el patrón mental de superioridad racial, religiosa o el etnocentrismo judío para establecer una nueva realidad inserta en la sociedad circundante en la cual varón y mujer, judíos y gentiles, griegos y no griegos, tenían el mismo valor, la misma dignidad y las mismas oportunidades. Jesús creó una sociedad de iguales en la que la persona humana valía no tanto por lo que tenía, o por su origen
racial, sino por su condición de imagen de Dios. Los que han estudiado el pentecostalismo dicen que el pentecostalismo tiene algunas paradojas y mencionan dos paradojas esenciales del movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal libera a los pobres, los hace conscientes de su dignidad, les invita a que recuperen la palabra, pero simultáneamente los oprime. El pentecostalismo libera a la mujer, la hace consciente de quién es, pero simultáneamente el machismo está presente. De cómo entender la obra del Espíritu en esas realidades de incoherencia, de irrespeto, de no valor a las personas. Pero es claro, por lo menos en mi opinión, en el caso mío, de cuando el Espíritu Santo, acompañando el proceso de misión de la iglesia, la expansión de la iglesia, fue desmantelando estructuras mentales de opresión. El ejemplo claro, recuerdan ustedes a Pedro, capítulo 10 y 11 de Hechos. Pedro, que había experimentado el bautismo del Espíritu en Hechos 2 y que había experimentado la renovación del Espíritu en el capítulo 4, en el capítulo 10, es el Pedro que todavía piensa como cualquier judío, etnocentrista hasta los tuétanos. Cuando Dios le habla, Pedro no entiende. Le vuelve a hablar a Dios y el terco de Pedro, el tosudo de Pedro no entiende, hasta que finalmente entiende porque el Espíritu le habla. Y cuando Pedro va donde Cornelio, todavía Pedro sigue siendo el judío terco. Y ustedes saben que para un judío eso de tener relación con un judío es abominación. Pero el Espíritu me ha dicho, algunos lo han llamado eso, la reconversión teológica de Pedro. Porque es el Espíritu quien tiene que convencerle que el Espíritu cruza indistintamente de lo que Pedro pensaba, cruza nuestras fronteras. Cómo renueva, cómo transforma el Espíritu las mentalidades. Si ustedes me hubieran conocido a mí en mis primeros años como pentecostal y me compararan con cómo fui creciendo en la vida cristiana, podrían ustedes advertir los cambios. Bueno, siempre mantuve mis dos nombres y mis dos apellidos. Nunca oculté que soy hijo de padres andinos, padre cusqueño, madre ayacuchana, del sur del Perú. Nunca oculté mi origen social, pero mi vida fue dando giros. David, ¿tú conociste a Guillermo Cook? Guillermo Cook tiene una figura que me pareció a mí siempre muy importante. Él decía que la vida cristiana es un peregrinaje de sucesivas pequeñas conversiones. Así, en el andar nuestro nos vamos convirtiendo así, sucesivamente de muchas cosas. Por ejemplo, yo nací pobre, pero me tuve que convertir a la misión con los pobres. Yo soy el pastor que bien difícil es que use terno. Ya solamente lo uso cuando tengo que celebrar matrimonios, pues no puedo ir con short o con jeans, o sea, ya uso, me disfrazo de pingüino, pero es muy difícil, más paro así con polo, de otras maneras. Cuando, por ejemplo, van a la iglesia, piensan que yo soy el guardián de la iglesia o que soy el jardinero de la iglesia. Pues estoy haciendo cosas ahí, yo juego con los niños, juego con canicas, bolas, salto liga con las niñas, porque para mí ser pastor no es el señorón, ¿no es cierto?, al cual todo el mundo le tiene respeto y que así nomás no sonríe, a menos que el Espíritu le diga que sonría. No, esas cosas no son así. O sea, uno tiene, ¿no es cierto?, uno tiene que estar en contacto con el pueblo. Y Jesús era de esas personas. Miren cómo enseña no como los fariseos, porque Jesús andaba con la gente. Ustedes pueden imaginarse en una sociedad tan estamental como la judía, Jesús caminando públicamente con mujeres. Eso era un escándalo. Pero Jesús no tenía ningún problema, como tampoco ustedes y yo deberíamos tener problema. Queda un asunto final. Ya voy por ahí, Nelson, no te preocupes. ¿Cuáles son las lecciones que se derivan de toda esta reflexión? ¿Cuáles son las estructuras sociales, culturales y religiosas que tienen que ser erradicadas o transformadas porque colisionan frontalmente con la política del Espíritu y con el reino de vida de Jesús? Aunque en la sección siguiente responderemos directamente a estas interrogantes, sin embargo, subrayamos que las estructuras mentales cerradas y verticales que se expresan en distintas formas y niveles de opresión social, cultural y religiosa tienen que ser confrontadas, erradicadas y transformadas, si se quiere construir una realidad distinta
en la cual todas las personas sean iguales, tengan las mismas oportunidades y su valor no dependa de los bienes materiales que posee, de su ubicación en la estructura social y de su trasfondo cultural o del color de su piel. La eclesía de Jesús, que Jesús comenzó a forjar, en la cual tuvieron cabida todos aquellos que en la sociedad patriarcal y piramidal del primer siglo tenían como sobrantes o desechables, introdujo una nueva forma de relaciones sociales radicalmente distinta a la que predominaba en ese tiempo. En la eclesía o comunidad de Jesús, las relaciones sociales fueron horizontales. Seres humanos que en la sociedad piramidal no tenían ninguna posibilidad de caminar juntos en público, sentarse en una misma mesa como iguales o identificarse como miembros de una misma comunidad, encontraron en la comunidad de Jesús un espacio de integración en la que fueron valorados y tratados como iguales a pesar de sus diferencias. Celotes y publicanos caminaron juntos, samaritanos y judíos fueron tratados como iguales, mujeres y varones se identificaron en público como miembros de una misma sociedad. Es decir, lo que era imposible en la sociedad piramidal del primer siglo, Jesús lo hizo posible, una realidad visible, y paso a paso se fue transformando las estructuras de opresión. A la luz de la experiencia y práctica concreta de la comunidad de Jesús, la eclesía en la ciudad, si quiere ser fiel a su llamado y vocación histórica, no puede aceptar como válidas y legítimas las distintas formas de opresión social, cultural y religiosa que son expresión visible de una mentalidad cerrada, vertical y autoritaria. La política del espíritu camina en otra dirección. Choca frontalmente contra toda opresión que cosifica a los seres humanos y que produce una nueva humanidad en la que desaparecen las prácticas de discriminación y los prejuicios sociales y culturales que separan a los seres humanos. La política del espíritu produce nuevas relaciones sociales, une a quienes las sociedades humanas separan y valoriza a quienes son ninguneados y tratados como simples cifras de estadística. La eclesía como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y comunidad del Espíritu tiene una composición social diversa. Está ubicada en una realidad material concreta y en un marco cultural particular y tiene una presencia geográfica global. La eclesía forma parte de la ciudad y se relaciona con ella de múltiples formas, aunque tiene principios y un estilo de vida distintos a los que predominan en la ciudad. Precisamente porque la eclesía forma parte de la polis y no es una comunidad ahistórica o ultramundana, los problemas sociales y políticos y económicos que ahí ocurren afectan directamente a sus miembros, así como afectan a cualquier otro ser humano. En una ocasión me invitaron a un evento de católicos que eran agentes pastorales en lo público. Y una pregunta que me hicieron fue algo así: ¿y cómo los cristianos podemos colaborar para frenar la corrupción? Yo le dije, desde mi punto de vista no es complicado cuando uno es cristiano, no robarás. El problema es que los propios cristianos también roban, pues, evaden impuestos, etcétera, etcétera. O sea, el problema es que no podemos hablar de justicia si nosotros somos parte también de ese problema. Hay un amigo que es profesor en la Universidad Católica de Perú, que ha escrito su tesis doctoral sobre la relación católicos y evangélicos para frenar la contaminación en un pueblo que tiene un asiento minero muy grande en el centro del Perú. Es decir, fue posible que evangélicos y católicos se unan para encarar un problema que afectaba a todos, independientemente de su confesión religiosa. Es decir, ¿qué problema a mí como pastor me debería provocar que me junte con un no evangélico para ir a los lechos del río, de las fuentes de agua y limpiarlas de toda la basura que los seres humanos, indistintamente de su fe religiosa, producen y arrojan? ¿En qué mella mi fe? ¿En qué disminuye mi fe? O por ejemplo, si salgo a marchar pacíficamente con otras personas y digo no a la violencia en contra de la mujer. Como les dije a los alumnos de mi amigo David Suazo, yo no les estoy cuenteando, no les estoy haciendo, les digo lo que yo hago y lo que he hecho. Porque a mí me parece que el discurso es muy bonito, pero el discurso tiene que ir acompañado de una coherencia de vida. Yo no tendría autoridad para decirle lo que le digo si yo no hiciera lo que le estoy diciendo. Y lo hago desde mi fe, desde mi valoración, de mi comprensión de la manera cómo es que debo actuar.
Y puedo poner ese ejemplo de cómo podemos cooperar para que nuestro país sea no solamente sano moralmente, sino sano de esa lacra que conocemos como corrupción. Pero además, simultáneamente, tenemos también que hacer esfuerzo interno para detener los cuadros y las prácticas de corrupción que hay en las iglesias, porque las hay. Desvío de fondos, uso de fondos para lo que no corresponde, uso de gastos de representación cuando no me corresponden. Así, hay mucha manera como los evangélicos olímpicamente también hacemos lo mismo que en el mundo. Así, ¿cómo podemos ustedes y yo hablar de verdad cuando mentimos? ¿Cómo podemos hablar de justicia cuando somos injustos? ¿Cómo podemos hablar de no corrupción cuando también somos corruptos? Entonces, le voy a poner el ejemplo más directo. Yo fui obispo nacional de la Iglesia de Dios en el Perú, así joven como me ven. Nunca más, nunca más, como el informe de la verdad aquí en Guatemala. ¿No? Guatemala, nunca más. Pero yo aprendí varias cosas. Nunca usé la casa que me correspondía como obispo, que estaba en un barrio de clase media en Lima. Nunca la usé. Difícilmente usé la camioneta de la iglesia. Solamente la usé menos para mi familia. Y difícilmente usé los gastos de representación que me correspondían. ¿Por qué? Porque dije, no. Con la mía bailo. Con la de otros, no. Porque yo desde antes de ser evangélico aprendí por mi madre a ser honrado, a nunca usar el dinero ajeno en mi beneficio. Entonces, cuando viajé con la mía. Y cuando me alojaba con la mía. A no ser que un hermano me diga, venga pastor aquí a mi casa o vamos a este lugar. ¿Por qué? Porque yo entendí que es mejor entrar limpio y salir limpio, no entrar limpio y salir embarrado. También me pueden decir cualquier cosa en la Iglesia de Dios en el Perú, me pueden decir lo que sea, pero difícilmente me van a decir que fui un ladrón. Porque los anteriores obispos, ustedes supieron todo lo que decían de ellos, que tenía una mina, que hizo esto. Y decían, no, conmigo no van a mesa. Y además aprendí, cuando fui pastor, cuando Dios me llamó, yo me arrodillé y dije, Señor, yo he tenido 5 pastores antes, y ahora tú quieres que yo sea pastor. Pero Señor, yo no voy a dejar que mi familia se muera de hambre, como se morían de hambre la familia de mis pastores. Jamás. Yo voy a trabajar con mis manos y también con mi mente para proveer para los míos de lo que necesitan. Y así ha sido. Entonces, a lo que yo apelo es al ejemplo de vida. Al ejemplo de vida, que a mí me parece eso lo mejor que uno puede. Por eso yo valoro mucho a personas como Samuel Escobar, como Padilla, como David Suazo y otros, porque fueron modelos de vida para mí, además de modelos de reflexión teológica. Padilla cambió cuando se casó nuevamente, ¿no? Cuando luego su esposa falleció, porque Padilla usted lo veía siempre con el mismo pantalón, la misma chompa y la misma camisa. Parecía un cura jesuita, siempre de plomo. Pero luego ya usaba jean, usaba ¿cómo le llaman ustedes a esto? Remero, no sé cómo le llaman, usaba. Cambió. Le hicimos, la nueva esposa lo cambió. Pero fíjense, Padilla siguió siendo Padilla. No cambió. No cambió en el sentido más estricto de la palabra. Yo le podría responder de esa manera, querido hermano. O sea, claro que nosotros debemos decir no a ninguna forma de corrupción. Por ejemplo, yo jamás puse a mi hija para que sea la secretaria de la oficina del obispo. ¿Por qué? Pues eso no se hace, pues es un nepotismo. Ni tampoco a alguien. Eso nunca se hace, nunca debería hacerse, pero se hace. Y uno también dice, es la voluntad del Señor. No, ahí no hay voluntad del Señor, hay voluntad de otro Señor. O sea, uno tiene que saber que la limpieza empieza en uno mismo. Uno tiene que ser limpio en absolutamente todas las cosas. Limpio de mente, limpio de manos, limpio de absolutamente todo. Bueno, el tiempo se nos fue, ¿no, querido Nelson? Pues Nelson, cuando me mira así con sus ojos llenos del Espíritu, yo sé que ya tengo que terminar. Gracias. Bueno, cuando pensaba a quién podíamos invitar para las conferencias bíblicas, no lo dudé. Yo quería que Darío pudiese estar aquí y compartir con nosotros.
y qué lindo que aceptó venir, no la pensó 2 veces y el Señor nos bendijo esta semana, ¿cierto? Gracias, Darío, por este tiempo. Muchas gracias por habernos sintonizado y los invitamos a que si se perdieron alguna de las conferencias que fueron de lunes a viernes, entren a nuestra página de YouTube y la sigan sintonizando, viendo y sobre todo también compartiendo. Hasta luego.